Bienvenidos a Tú Decides Brillar, el podcast donde las historias se cuentan desde lo real, lo vulnerable y lo más poderoso. Aquí celebramos a las mujeres como tú que utilizan su autenticidad para florecer. Hoy estamos con una mujer maravillosa que ha hecho del amor una herramienta poderosa de transformación. Ella ha convertido el duelo en palabra, la pérdida en propósito y la maternidad en memoria colectiva. Ella está con nosotros, María Eugenia Barreto, una mujer increíble que además es bioanalista y ha creado un proyecto muy bonito llamado La Maleta de Arturo. Bienvenida, María Eugenia, Gracias, ¿cómo estás? María Ángel, gracias. Muy bien, emocionada de estar aquí. Qué bueno, para mí es un placer tenerte conmigo. Quiero que hablemos de muchas cosas, pero inicialmente, pues por supuesto, ese proyecto tan bonito que forma parte de tu vida, que es tu vida en este momento, La Maleta de Arturo. Ya yo conozco un poquito del tema, pero quiero que los que nos están escuchando y nos están viendo a través de este episodio conozcan un poco más acerca de dónde nace y qué es La Maleta de Arturo. La Maleta de Arturo es mi arcoíris. El arcoíris es ese bebé que nace después de una pérdida. ¿Sabías eso? Sí. Pero no es un bebé, es un proyecto. La Maleta de Arturo nace luego de que Arturo, mi bebé, falleciera en mi vientre en la semana 34 con 5 días de embarazo. Un anhelado embarazo que llegó después de muchos tratamientos de fertilidad y que, curiosamente, durante todo el embarazo, yo lo único que quería arreglar era la maleta. La maleta que esa mamá lleva a la clínica y que coloca ahí lo más bello, las primeras ropas, la mejor leche por si acaso no amamanto. Yo recuerdo que la maleta la formé con la primera ropa, la segunda ropa, los mejores pañales. Todo eso fue la maleta de Arturo. Y lamentablemente, como te conté, en la semana 34 con 5 días de gestación, mi útero se reventó y mi bebé falleció. Arturo falleció y la maleta quedó cerrada. Wow. Quedó cerrada para que nosotros conociéramos el dolor de perder a un hijo y para que mi familia y yo conociéramos que sí se podía volver a sonreír, que sí podíamos volver a ser felices. Y hoy la maleta de Arturo es eso, es felicidad, es amor, es esperanza. Es un espacio para que padres que viven la pérdida de un bebé se sientan acompañados, se sientan abrazados, se sientan en comunidad y no se sientan solos. Y es un proyecto para que el personal de salud sepa que ellos deben acompañar a esos padres en el momento del fallecimiento de sus hijos. La Maleta de Arturo educa al personal de salud en herramientas para que den un acompañamiento digno y respetuoso hasta ese momento en que mamá y papá deben despedirse de su hijo. Wow, qué bonito. Yo de verdad que me quedo sin palabras porque me parece un tema que sin duda antes no lo había tomado en cuenta en mi vida, pero quiero confesarte que ya yo te había empezado a seguir desde hace un tiempo atrás, un poco más de un año, porque tengo una amiga muy cercana a quien aprecio mucho, que es tu fiel seguidora, y que además sufrió una pérdida ya en el último trimestre de su embarazo. Ella tuvo la oportunidad de abrazar a su bebé. Y a partir de allí, pues te conoció, empezó a seguir tu contenido. Y allí fue donde yo conocí La Maleta de Arturo. La verdad es que a mí me impactó muchísimo en ese momento porque yo recuerdo que una de las cosas más impactantes que ella me decía es que ella se sintió muy sola. No por su familia, no por su esposo, porque ellos estaban allí, pero la forma de cómo enfrentarse a esa situación en un ambiente que ciertamente
quizás no tiene esa sensibilidad, no tiene conocimientos, no porque no, es porque simplemente no saben qué hacer ante esa situación, cosa que es normal. Me parece increíble que pueda existir una iniciativa como La Maleta de Arturo, y creo que a partir de allí también nace de tu libro, ¿cierto? Sí. El libro que tiene un nombre poderosísimo, Y decidí vivir. Decidí No vivir. sé si lo tenemos por aquí, que nos Sí. lo puedan pasar. Hay una parte específica hablando acerca de lo que comentabas, mira, de lo que Está. comentabas del dolor. Ujú. Me parece maravilloso lo que tú dices sobre cómo el dolor lo transformas de vacío a que se convierta como en un faro. ¿En qué momento tú te diste cuenta que eso que estabas viviendo podrías convertirlo en una luz que no solamente te alumbrara a ti, sino que también alumbrara a tu entorno y quizás a otras mujeres que estuviesen viviendo esa situación? Mira, mi embarazo fue muy curioso. Yo lo que quería arreglar era la maleta. Salvador me decía, vamos a arreglar el cuarto. Y yo le decía, no vale, él va a dormir con nosotros, vamos a arreglar nada más que la maleta. Pero en mi embarazo, yo sentía que Arturo no iba a estar conmigo. Yo eso lo sentía. Cuando yo fui al psiquiatra, porque mi obstetra, para darnos de alta, nos exigió que fuéramos al psiquiatra para descartar una depresión postparto, el psiquiatra me dijo, escribe. Y yo le decía, yo sentía que esto iba a pasar, y él me decía, las mujeres son muy sensibles, y más en el embarazo. Escribe. Y yo decía, este señor lo que está es loco, ¿vale? Yo lo que quiero es que me den una pastilla, porque yo quería desaparecer del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando yo, luego de la cesárea, me desperté en la terapia intensiva, lo mío fue algo muy abrupto, una emergencia obstétrica. Yo en ese momento dije, mi hijo vino aquí para hacer algo importante. Y yo sabía que yo tenía que hacer algo importante desde la terapia intensiva, pero evidentemente no sabía cómo. Pero si tú me dices a mí, ¿cuál fue ese momento? El despertar en la terapia intensiva, sabiendo que él se había ido y yo sabía que él se había ido. Cuando a mí me dijeron, el bebé falleció, algo a mí me hizo clic. Y ahí yo supe que iba a pasar algo muy importante con mi vida. Wow, qué impactante. Jamás imaginé que me ibas a mencionar ese momento, pero realmente, ¿cómo sientes tú que ha sido como que ese proceso desde ese momento en el que tú decidiste o quizás te hizo clic ese proceso de escritura que empezaste a tomar después? ¿Cuáles fueron esas primeras palabras que empezaste a escribir? A los 3 meses justo comencé a escribir porque yo necesitaba todo aquel amor y todo aquel dolor, yo necesitaba contárselo a alguien. Y me acordé de lo que me dijo el psiquiatra. Y comencé a escribir. Y le escribí a él. Y le dije que yo le agradecí a él por haberme escogido como su mamá. Porque era el amor más grande de mi vida con el dolor que yo sentía. Yo lo que tenía eran 3 meses de embarazo. Pero ya yo ahí le agradecía a él el haber estado en mi vida. Y le agradecía a él que era mi primer bebé. Y que lo único que yo le decía era eso, gracias. Porque sentía algo. Yo no te puedo decir, yo sentía que iba a estar aquí contigo hoy. No, yo sentía que algo iba a cambiar. Y necesitaba que algo cambiara porque yo viví muy sola, como tu amiga, esta situación. Cuando yo comienzo a escribir, lo hago en manuscrito, pero ya Instagram estaba por ahí asomándose. Y yo dije, yo no puedo dejar esto solo para mí. Y comencé a escribir en Instagram lo que yo sentía a diario. Ahí comienzo a conectar con otras mujeres y me doy cuenta que ellas también sentían lo mismo. Y dije, yo voy a hacer un grupo de apoyo. Habían pasado 4 meses. Claro. Hice la invitación y por supuesto los grillitos eran los únicos que no hubo nadie me hizo caso. Fueron pasando los meses y fue llegando el duelo duro, ese donde ves solo oscuridad. Y dejé todo lo del grupo de apoyo y todo esto, pero sí seguía escribiendo. Pasaron los meses
y el duelo duro y fuerte era parte de mi vida. Y en ese momento, cuando yo lloraba, cuando me sentía mal porque alguien en la calle me decía, quédate tranquila que vas a tener otro, ahí yo escribía con el dolor vivo. Hasta que llega diciembre, y en diciembre Salvador y yo decimos, hay que sacar las cosas de la maleta. El 22 de diciembre del año en que Arturo se fue, abrimos la maleta y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con todo este amor que hay aquí adentro? Y el 25 de diciembre, que se suponía que Salvador y yo íbamos a estar con una foto en el arbolito con Arturo, nos fuimos a 2 centros de salud de mi ciudad, de Maracay, a entregar todo lo que había en la maleta de Arturo. Y así nace la maleta de Arturo. Hasta ese momento, sin imaginar absolutamente nada de lo que iba a pasar. Hasta ese momento yo seguí escribiendo en esa cuenta y la maleta iba al hospital en el Día de la Madre, el Día del Niño. Pero cuando comenzamos a publicar, la casa íbamos a ayudar. Y llegó un momento en que queremos enviarles cajas desde España, queremos enviarles cajas desde Estados Unidos. Y el cuarto de Arturo se convirtió en un almacén de cosas, de donativos. Era un año muy complicado porque era el año 2015 y comenzamos a ir 3 días seguidos al hospital a llevar pañales, champú, todo lo que se necesitaba en el hospital. Y así pasaron 7 años. Dios. Wow. Pasaron 7 años que Salvador y yo religiosamente íbamos al hospital semanalmente. En esos 7 años sacamos a niños de alta, colaborábamos con los residentes, conocimos a los residentes de pediatría. Y pasan 7 años donde ahora nos damos cuenta que estábamos resignificando el dolor. Fíjate cómo todo se va dando y cómo, o sea, es increíble cómo el proyecto se ha ido construyendo, o sea, prácticamente solo, poquito a poco, con cada una de las cosas que han ido apareciendo en tu vida y que pues por supuesto tu esposo y tú han estado como que abiertos a ese proceso y a esa oportunidad de que todo va llegando y que todo siempre tiene un propósito y un significado, aunque quizás al principio estemos en esa oscuridad o estemos en esa etapa en la que quizás no entendemos el por qué pasan las cosas, y esto definitivamente es un ejemplo maravilloso de cómo suceden las cosas cuando tenemos ese corazón pues dispuesto a ir poco a poco procesando y aceptando las situaciones que nos toca vivir. Y hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero en una de ellas que hablaba sobre los ciertos comentarios que normalmente pues a los que estamos expuestos en este tipo de procesos, quizás este tema del duelo perinatal es algo que no se conversa, es un tema que se ignora prácticamente hoy en día en la sociedad, en una sociedad en la que vivimos en la inmediatez, en la que queremos pasar la página lo más rápido que se pueda, en la que nos exige todo el tiempo cambiar de tópico y de tema de conversación. ¿Cómo lidiar con esos silencios incómodos, con ese comentario que quizás no es malintencionado, pero está un poco fuera del lugar y que nos hace sentir incómodos? O quizás esa persona que te dice, no, mira, en este momento no quiero hablar de eso. ¿Cómo lidiar con esas situaciones durante ese proceso de vivir el duelo perinatal? Yo me monté a Arturo aquí y a mí no me incomodaba, por decir una palabra bonita, que los demás se incomodaran. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y dónde está? Falleció. Wow. Yo pienso que esas personas más nunca le van a preguntar a nadie, ¿tienes hijos? Porque era una rebeldía de mi parte. Era parte de esa rebeldía del duelo. Y cuando las personas me preguntaban, falleció. Al principio yo lo hacía con rebeldía y quizás un poco de rabia a todo lo que me había pasado. Hasta que me di cuenta que yo podía educar a las demás personas. Y ahora cuando las personas me preguntaban y yo les decía, mi bebé falleció, la gente se quedaba viéndome como que, ¿y tú cómo sigues viviendo? Claro. Y la cuestión es que se sigue viviendo y se sigue viviendo
con más amor que antes. Yo a Arturo lo coloqué aquí y sí, mi bebé falleció y está en el cielo. Y así las personas que estaban a mi alrededor se dieron cuenta que yo necesitaba hablar de esto. La mayoría de las mamás y los papás en duelo, más que todas las mamás, porque al hombre le toca un papel muy difícil. Al hombre le toca el papel de tú eres la roca, tú no lloras, claro. Tú tienes que acompañarla a ella. Pero a la mayoría de las mamás en duelo necesitamos hablar de nuestros bebés porque necesitamos sentirnos validadas como madres. Madres de brazos vacíos, pero somos madres. Cuando vamos al ginecólogo, el ginecólogo nos pregunta, ¿cuántas gestas has tenido? Y después, ¿cuántos hijos vivos tienes? Es muy importante el orden en que llegaron esos bebés a nuestras vidas. Si yo hoy tuviera un bebé, yo tuviera a mi cuarto bebé. Claro. Porque después de Arturo, yo tuve 2 embarazos anembrionados y una in vitro fallida. Y todos fueron vida. Si yo tuviera hoy un bebé, tuviera hoy a mi 5º bebé. Entonces es darle eso, darle el lugar. Cuando yo comprendí que a todos esos bebés hay que darle su lugar en la familia, yo asumí que todos los que estuvieran a mi alrededor tenían que saber que Arturo había existido y que no era nada más Salvador y yo. Nosotros somos, siempre digo, somos una familia de 6, donde nos vemos 2. Claro, qué bonito. ¿Cómo es ese acercamiento de ustedes ya después que La Maleta de Arturo es un proyecto? ¿Cómo es ese acercamiento, el primer acercamiento con esa mamá o con esa familia que quizás siente vergüenza a sentir dolor, que se siente vulnerable, que siente que el experimentar o el expresar el dolor es un signo de debilidad, que la sociedad los obliga o los presiona que deben pasar la página y ya? ¿Cómo es ese acercamiento con la familia para que entiendan que el dolor es algo que deben expresar y que deben vivir? Es un poco duro porque estamos criados en que si lloras, no debes llorar. No llores. Te caíste, no llores. Necesitamos llorar. No se murió una plantica. Se murió alguien que estaba dentro de nosotros, a pesar de que sea de 6 semanas de gestación. Eso es algo muy importante. Porque no, lo que tenía era 6 semanas de gestación, no importa, porque lo que importa es el vínculo que había con ese bebé. Y a lo mejor esa mamá viene de muchos tratamientos de fertilidad, se le dio el positivo y de 7 semanas se murió su bebé. Y muchas veces me dicen, no se murió. Sí se murió, era una vida. Claro. Era una vida. Pero con las familias hemos tratado de enseñarles a que llorar es necesario, porque ese bebé fue alguien importante en esa vida y va a ser importante para toda la vida, porque nunca lo vamos a olvidar. Prácticamente les enseñamos a que llorar es necesario, a que darse un espacio para ellos como pareja, para retomar nuevamente como pareja, es necesario. Con estas familias, el contacto es como que si son un bebé. Volver a vivir después de la muerte de un bebé es volver a aprender cosas. Y una de las cosas que se aprende es a llorar. Otra de las cosas que se aprende es a hablar de lo que se siente. Me siento triste. Hoy no quiero hablar con alguien. Hoy quiero arreglarme el cabello. Y sentirse bien no está mal. Porque muchas mamás me dicen, pero ¿cómo me voy a sentir bien si mi bebé falleció? Es parte del proceso. La vida continúa. Y nuestros bebés fallecieron, pero nosotras seguimos aquí. Entonces, ese contacto con la familia es enseñarles a cómo volver a vivir tras la muerte de un bebé. La sociedad nos lleva a que si el bebé falleció, esa mujer no va a poder ser feliz más nunca. Sí se puede volver a ser feliz.
pero con ellos presentes. Necesitamos que la sociedad comprenda que ellos deben estar presentes en nuestra vida. No podemos meterlos debajo de la alfombra para que la sociedad esté contenta. No, yo no puedo. Claro, porque al final del día el proceso, los sentimientos los tiene cada una y creo que ninguna mujer se puede imaginar lo que significa vivirlo más que las que lo viven, pero no nos podemos hacer los ciegos ante esta situación porque ciertamente puede ser más común de lo que imaginamos, solo que por el mismo hecho de que no se habla, de que no se comunica, de que las mismas mujeres o las mismas familias, pues como que cerramos la puerta ante esa posibilidad de que se hable un poco más acerca de esa situación, acerca de esa pérdida y que no se vea como una simple pérdida, sino como que ok, perdimos a un miembro de nuestra familia, a alguien que estuvo allí formándose en el vientre de su madre y qué bonito que podamos tener esta oportunidad o este espacio para encontrar un poco de consuelo, encontrar una perspectiva que nos haga sentirnos un poquito más acompañadas. A mí me gustaría mucho rescatar esa parte del apoyo que le das a las familias, porque bueno, como en mi área de profesional de la salud mental, sé que el dar apoyo a otros en procesos de duelo es bastante desgastante, requiere de mucha entrega, requiere de dar demasiado y que eso que tú recibes pues no entre y haga estragos dentro de ti. ¿Qué herramientas tienes o qué ritual de autocuidado tienes como para mantenerte en equilibrio entre todo eso que das y lo que recibes también? La escritura. La escritura para mí ha sido fantástica. Yo tengo papelitos en todos lados, en el teléfono, en las notas. De repente digo, ¿qué escribí yo aquí? La escritura. Para mí la escritura es maravillosa y hay algo que a mí me desconecta totalmente de eso y son mis sobrinos. El recibir ese cariño de ellos dos, tengo 2 sobrinos, me desconecta a mí y me saca a mí de esa carga emocional que es recibir, por ejemplo, en Instagram, que se reciben tantos testimonios duros en los grupos de apoyo que generalmente las mamás y los papás que van a los grupos de apoyo son de pérdida reciente. Entonces, y es cuando no se ve nada, cuando se ve solo oscuridad. Pero para mí esos rituales son la escritura y el pasar el día cuidando a mis 2 sobrinos. Eso ahí tienes tu cuota completa. Me conecta con la realidad claro. De mi vida, con la realidad de mi hermano y mi cuñada, que es llevarlos al fútbol, llevarlos a la natación. Me olvido. Okay. Es muy importante el cuidarse, el decir, ya va, mi vida comienza aquí y la vida de María Eugenia, la consultora de duelo, termina aquí. Me doy ese permiso de, ya va, tal día yo estoy dedicada a esos 2 niños y me olvido de la maleta de Arturo y de la consultoría, que es muy agotadora. Eso es bastante importante y sin duda la escritura es una herramienta terapéutica maravillosa que pues todo el que quiera hacerla independientemente del tema que sea siempre va a ser bastante positivo, la verdad es que sí. ¿Cómo ha sido ese impacto de las redes sociales en el crecimiento o en el alcance que ha ido desarrollando la maleta de Arturo? Mira, la maleta de Arturo tenía un alcance cuando estaba en el hospital llevando insumos y sacaba a los niños de alta. Cuando la maleta de Arturo da este giro, que es cuando yo me siento preparada para hablar del tema, porque durante esos 7 años nadie sabía por qué yo estaba en el hospital. Yo simplemente era la señora que iba a dar cosas. Cuando la maleta de Arturo da este giro, las personas que nos seguían, cuando vieron que comenzamos a hablar de duelo, mucha gente se fue. Pero los que llegaron nuevos eran personas que me decían, yo necesitaba hablar de esto. Yo no sabía que de esto se podía hablar. Yo tengo 7 años en duelo y nunca había hablado con nadie sobre esto. Mi bebé falleció hace 9 años y solo lo había hablado con mi esposo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que era una necesidad y comenzamos a trabajar y a permitir que Instagram fuera nuestro aliado.
sin traspasar límites de, no sé si la palabra sea amarillismo, Claro. pero siempre desde el respeto del dolor. Siempre desde el respeto de que esa persona está en duelo, porque hay muchos temas de los que se puede hablar en Instagram, pero hay que hablarlo con mucho respeto, porque esa persona está muy susceptible y muy vulnerable, y nosotros no estamos para colocar un poquito de sal, de más sal en la herida, sino estamos para sanar esa herida. Sí, precisamente por eso te hacía la pregunta, porque ciertamente este tipo de temas que generan más sensibilidad, que hacen a las personas más vulnerables, son los que de alguna manera siempre llaman un poco más la atención. Entonces, el jugar un poco quizás con la forma en la que se comunica, con qué, hasta qué punto compartes tu experiencia, tu historia, y quedarte realmente con las personas que realmente te suman, con las personas que están interesadas en el tema, que están interesadas en apoyar o que simplemente necesitan de ese apoyo, es lo más valioso y lo más importante. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención y me parece uno de los puntos más importantes de la labor que estás haciendo, y es el tema de la educación del personal de salud. Porque ciertamente en el mundo actual en el que vivimos y en el país en el que vivimos, tenemos muchas como que necesidades a nivel de la parte de la salud, y el tema de la sensibilización es algo crucial. Y sobre todo en este tema que poco se habla, ¿cómo ha sido ese impacto en tener la oportunidad de ese contacto con el personal de instituciones sociales, de instituciones médicas? ¿Cómo ha sido esa receptividad, ese proceso de que se abran a entender que esto del duelo perinatal no es algo privado, sino que es una deuda pública, es una deuda de todos, tanto de la familia, de la mujer que lo vive, la madre, el esposo y por supuesto los médicos que están allí, que son los que tienen ese primer contacto con esa familia? Fíjate, te conté que duramos 7 años en el hospital. Nosotros creemos que Dios nos mantuvo ahí 7 años para que el hospital nos conociera. Cuando el hospital ya nos conoce y ya la maleta cambió a este tema, yo no te voy a decir que fue súper sencillo, pero fue más sencillo de lo que ha podido ser si yo hubiese llegado por primera vez al hospital y les digo, yo quiero educar al personal de salud. Entonces se nos hizo más sencillo, ya conocíamos al personal, ya aquellos residentes ahora eran adjuntos y se hizo un poco más fácil. Sin embargo, estuvimos en una jornada y en esa jornada estaba el jefe de pediatría de ese hospital. Y cuando yo di el tema, el doctor dijo, yo necesito llevarle esto a los residentes. Wow. Y al lado estaba mi esposo. Y mi esposo le dijo, dígame, él dijo, yo necesito hablar con ella, yo tengo que llevarle esto a los residentes. Y mi esposo dijo, yo soy su esposo. Ahí, a pesar de que ya nosotros conocíamos al jefe del área, él no estaba al tanto de lo que nosotros estábamos haciendo. Y él nos dijo, yo necesito eso el jueves en el hospital. Prácticamente nosotros fuimos invitados a hacer esto. Pero ¿qué es muy importante? Que ya él conocía nuestra labor, que éramos personas responsables, que éramos personas serias y que no éramos personas que estábamos jugando a algo, a llevar donativos al hospital. Claro. Ellos nos abren las puertas y se comienza a dar la sensibilización en el área de pediatría a los residentes. Este doctor invita a las enfermeras y las enfermeras nos llevan a su entorno, y hoy el tema de duelo gestacional es parte de diplomados de neonatología para enfermeras y de cuidados críticos obstétricos. Luego se da de que la Universidad de Carabobo, la universidad donde yo me gradué como bioanalista, su directora nos invita y nos dice, Maru, necesitamos que deje el tema a los muchachos que están saliendo
que están en quinto y sexto año. Esa fue una experiencia hermosísima, porque para el profesional de la salud la muerte es un fracaso. Cuando a ellos se les comienza a hablar de que la muerte es parte de la vida y que estos bebés fallecen porque eran seres humanos que se fueron antes de lo que todos esperábamos, baja el nivel de ansiedad por el tema. Al día de hoy, la Maleta Arturo tiene 2.500 sensibilizados entre obstetricia, pediatría y neonatología en 4 estados del país. Pero eso es nada. Claro. Para sí. lo que debe estar educado. El país debe estar educado. Pero volviendo a la pregunta, fue fácil. Pero fue fácil porque Dios estaba haciendo el camino desde mucho tiempo atrás. Antes. Por eso fue sencillo. ¿Y a dónde quisieras llevar? ¿A dónde más quisieras llevar la Maleta de Arturo? A todo el país. La Maleta Arturo tiene que rodar por todo el país. Sí, realmente me parece increíble todo lo que han hecho hasta ahora y sé que poco a poco, así como se ha ido trazando ese camino, poquito a poco se va a ir construyendo lo que sigue. Porque realmente, como tú dices, esa cantidad de personas suena a un número grande, pero en el país es bastante pequeño y siento que el potencial y el alcance que puede tener es impactante y que además puede generar un cambio bastante positivo en este ambiente de la salud, sobre todo porque me parece importantísimo el hecho que incluso con los que están a punto de graduarse, que jamás imaginarían hablar sobre este tema, y lo sé porque estoy muy involucrada con el tema de la parte de la salud pública y ciertamente lo que tú dices, uno de los mayores temores de los médicos cuando están en formación es esa pérdida de una vida. Entonces, que tengan la oportunidad de sensibilizarse desde el momento en el que van a dar ese primer paso como profesionales de la salud, eso sería un cambio maravilloso para nuestro sistema de salud. El cambio se está dando porque hoy tengo el orgullo de decir que soy profesora de la Universidad de Carabobo en la Escuela de Medicina. Increíble. Y la idea es comenzar a hablarles de muerte a esos pollitos de segundo año, porque es necesario que el médico sepa que la muerte es parte de su trabajo. Y una de las cosas que se les dice en la sensibilización es, eres la persona que le da la noticia a esa mujer y a ese hombre. Eres la persona con la que ellos, es la persona a la que nunca olvidamos. Jamás vamos a olvidar a ese médico que nos dice, no hay latidos. Tu bebé viene con un diagnóstico al límite de la viabilidad. O tu bebé falleció. Nunca vamos a olvidar a ese profesional. Nunca. Y yo les digo, ¿cómo quieren ser recordados? Como ese profesional, como yo recuerdo a mi médico, que mi médico es lo más bello que puede existir. O como un profesional que fue un déspota, o así lo vio esa madre. Pero fue un déspota porque no sabía cómo tratar a esa madre. Cuando hablamos con los profesionales y les damos las herramientas, ellos nos dicen, necesitábamos esto y no lo sabíamos, porque no sabíamos qué decirle. A los obstetras siempre les decimos, cuando veas que el bebé ya no tiene latidos, haz el mejor eco del mundo para que esa mamá tenga la foto más hermosa del mundo. Educar al personal de salud es el objetivo principal de la Maleta Arturo, porque con un personal educado vamos a tener a mamás y a papás que van a estar más acompañados. Y una mamá y un papá mejor acompañados va a iniciar un duelo más sano. Más sano. Que al final del día es lo más importante. Es lo más importante. Que esa familia pueda vivir su proceso de duelo con las etapas con las que tiene que pasar, el tiempo que le tome, pero que tengan las herramientas, que tengan el apoyo
y que también se ha referido de manera responsable al demás especialistas que hagan falta Claro. en ese posterior, que no sea como abandonado ya después como que terminó, chao, que se ha referido de forma responsable y de forma profesional a quienes lo van a acompañar en eso que viene después, en todas esas preguntas que surgen después, y qué bonito que pueda existir que exista ese equipo que está allí apoyando y que pues también exista, en este caso, a través del contacto que se pueda tener contigo y con todas las personas que forman parte de la maleta Arturo, un espacio para hablar, para conversar, para desahogarse y pues para aprender también de las experiencias de los demás, porque ahí también está una parte muy valiosa, el hecho de tener la oportunidad de escuchar y compartir las experiencias de otras personas que han vivido lo mismo. Porque ciertamente no es lo mismo que te hable alguien que no sabe de la experiencia o del tema a que te hable alguien que lo vivió, y eso reconforta muchísimo. Ese creo que es uno de los regalos más grandes que también le puedes hacer, ya sea con un post, ya sea con un mensaje, ya sea con cualquier palabra que tú digas, eso va a ser un cambio significativo para esa persona que te está viendo. Y ese es uno de los objetivos de la maleta, no hacer de esto más drama del que ya es dar esperanza, es decirle a esas madres y a esos padres, tú puedes ser resiliente, como me dijo mi psicólogo, nos dijo el psicólogo. ¿Sabes qué es la resiliencia? Y habían pasado 2 semanas y no, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de vivir un trauma, pero salir de él y salir de él fortalecido. Muchos no conocen la palabra resiliencia. Cuando llegan al grupo de apoyo, se dan cuenta de que la que tiene 3 meses que falleció su bebé se sonríe. El Día del Niño tuvimos una bella experiencia porque nosotros llevamos regalos al área de neonatología. Pero lo bonito es que los regalos se arman gracias a las mamás en duelo. Wow. Y estas mamás organizaron de una manera hermosa, fueron el sábado, organizaron los regalos y yo el domingo pensaba que no iban a ir a entregar el regalo. Y llegaron mamás de 4 meses, 6 meses. Y sí, Maru, nosotros lo queremos hacer, pero vamos a ir al piso donde fallecieron. Si queremos, nosotros lo queremos hacer. Y fueron y entregaron los regalos y ahí nosotros decimos, lo estamos haciendo bien. Se está haciendo bien. Porque la idea es que vean que nuestros hijos siempre van a estar ahí. Siempre van a estar. Pero ellos fallecieron y nosotras tenemos que seguir viviendo. Los papás tienen que seguir viviendo. Y hay que vivir dignamente con la esperanza de que hay un futuro feliz para cada uno. Esa es una de las enseñanzas más maravillosas que creo que nos puedes regalar, aparte de todo lo que nos has dicho, porque cada palabra que sale de ti pues está llena de mucha inspiración y de mucho aprendizaje. Y yo quiero aprovechar este momento para cerrar. Mira, tengo aquí este espejo. Quiero que lo tomes. Y, o sea, yo pudiera decirte muchas cosas porque la verdad es que estoy muy inspirada, pero si tú te vieras en ese espejo, ¿qué le dirías a tu reflejo? Yo le diría, continúa. Continúa porque cada 16 segundos hay una muerte fetal en el mundo. Y 1 de cada 4 embarazos se pierde. Y debo continuar porque en este momento hay mamás que están recibiendo esa noticia. Y si la maleta de Arturo puede ayudar con un post a que esa mamá no quiera atentar contra su vida, yo tengo que continuar. Si nuestros posts pueden ayudar a que un personal de la salud diga, yo quiero hacer ese curso, yo necesito formarme en eso, y que ese personal de salud pueda
acompañar a esa madre a la que le acaban de decir, tu hijo acaba de fallecer, yo debo continuar. Yo necesito continuar. Y eso es lo que le diría. Continúa, porque en algún momento vas a llegar a recorrer el país con esa maleta, porque es necesario. Esa sería mi palabra, continúa. Gracias, Maru. Gracias por esta oportunidad tan especial de poder abrirnos a hablar un poquito y a explorar sobre estas cosas que a veces se sienten como que son muy difíciles de conversar, pero cuando las vemos y las escuchamos desde alguien que ha vivido su proceso y que ha pasado tantos años y que sigue aquí continuando y que sigue dando la cara por todas esas mujeres que están pasando por una situación similar, la verdad es que es admirable. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan bonito. Gracias a ustedes, y yo espero que tú, que Drene, ahora sean nuevas rueditas de la maleta Arturo. Claro que sí, así va a ser. Totalmente comprometida con este proyecto tan bonito que sin duda está marcando la diferencia en la vida de tantas personas que a veces no sabemos lo duro que puede ser lo que estén pasando. Así que gracias. Gracias. Bueno, Maru, te tengo, si quieres dame por acá, te tengo un regalito. Acá le voy a pedir a producción que me da, mira. Esto es con mucho cariño de parte de Drene. Gracias. Para ti. Gracias. Espero que lo disfrutes, que lo aproveches muchísimo y que esto forme parte también de ese ritual de autocuidado que utilizas en tu día a día, pues para desconectar un poquito de todo lo que vives. Mira, ¿sabes por qué? Además de lo que contiene y de todo, pero es muy especial porque a nuestros bebés se les llama bebé estrella. Ok. Y esto, mira cómo brilla como estrellas, así Qué que bonito. bueno, súper especial. Gracias. No, gracias a ti por recibirlo y por siempre tener esa apertura para darle un significado tan bonito a las cosas. Gracias. Bueno, Maru, ya podemos disfrutar. Ay, qué bueno. De este dulcito que tenía rato aquí como picándonos el ojito. Ajá, vamos a ver. Estos dulces que son cortesía de Rebe Cakes, así que yo lo voy a probar. Rico. Son muy buenos. No les vamos a dar a producción. Rico. Está delicioso. No siento producción, pero para ustedes no hay. Gracias, Maru, por enseñarnos, entre tantas cosas, que en medio de la oscuridad también podemos ver la luz o podemos ser esa luz en la vida de otras personas. Para mí fue un placer que nos estuviesen acompañando en este episodio de Tú Decides Brillar, y recuerden que ese verdadero brillo es el que nace desde adentro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.